Con un estrecho margen, el no ganó el plebiscito en Colombia, como sabemos, desde ayer domingo. Estamos frente a un fenómeno que ha causado sorpresa a nivel internacional, pero que nos obliga a asomarnos a Colombia y a tratar de entender las razones de quienes votaron sí y, por supuesto, las razones de quienes votaron no ante este acuerdo que firmaron el lunes pasado en Cartagena de Indias, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en este caso con la representación de Timochenko. Estamos viendo cómo Colombia procesa un no, cómo Colombia procesa una situación de esta índole, en donde hay que subrayar que en las últimas horas tanto el gobierno de Santos como la propia guerrilla están planteando que la ruta se mantiene en términos de lo que han acordado y de una posible revisión precisamente del tema. Hemos seguido muy de cerca a lo largo de estos, en realidad 4 años de proceso de negociación en La Habana, con la presencia de 4 naciones que coadyuvaron a que la posibilidad de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano se diera. Esta presencia de Venezuela, de Cuba, de Noruega y de Chile, que permitió condiciones tanto logísticas como de acercamiento que hicieron posible la firma de esas casi 300 cuartillas a las que la mayoría colombiana dijo no. En la cobertura que ha hecho especial CNN, destacamos desde luego el trabajo de nuestro colega periodista Fernando del Rincón. Fernando ha hecho un espléndido trabajo como enviado especial de CNN en Colombia. Ha estado de cerca siguiendo el proceso, ha podido hablar con los protagonistas de este momento histórico, ha tenido la posibilidad de transmitir conversaciones con guerrilleros, con quienes tienen que ver con la ruta de las drogas en medio precisamente de la propia guerrilla, con quienes fueron reclutados forzadamente a temprana edad, con el propio expresidente Álvaro Uribe, quien acaba de tener una conversación con Fernando precisamente sobre el triunfo del no. Así que te agradezco, Fernando, que podamos enlazarnos esta noche precisamente en la revisión, en el recuento, en el análisis de lo que significa esta respuesta hacia una negativa a este acuerdo de paz. No es un sí a la guerra ni cosa que se le parezca, es un no a este acuerdo y su contenido. Gracias, Fernando, por estar aquí. Te saludo, buenas noches y bienvenido. Gracias, Carmen, gracias por la invitación, gracias por la introducción. Y lo dices muy bien, Carmen, hay que dejarlo bien claro, lo han dejado así todos los actores políticos y todos los actores que han intervenido en esto, que ha sido no solamente el plebiscito, sino los acuerdos. Y es que los colombianos en común tienen todos ellos la búsqueda de la paz. Es muy cierto lo que dice, subrayar que los puntos del acuerdo son los que tienen a muchos incómodos. Un país que estaría casi que mitad por mitad entre el sí y el no. Y es que una de las grandes críticas que se han venido haciendo por parte de la oposición, en este caso una de las voces más fuertes, el expresidente Álvaro Uribe, es que no todos los puntos fueron explicados, no todos los puntos fueron cuestionados o incluidos dentro de las preguntas. Ellos consideran que no debe haber sido una sola pregunta la que se utilizara en el plebiscito como se hizo, ¿no? Ellos piensan que debía haber varios renglones en los que los colombianos deberían de entender primero y decidir, pero no poder totalizar o no totalizar un acuerdo de casi 300 cuartillas, como tú lo decías, en una sola pregunta. Ahora, aquí el tema más complejo es cómo lograr entonces esa unificación en la cúpula política de quienes tomarán las decisiones o que buscarán una nueva ruta, un nuevo horizonte hacia estos acuerdos. Exigencias como el tema de la legislación en el sentido de justicia, ¿no? Esta justicia transicional que para el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, se trata nada más de un hecho de impunidad, dejando fuera los delitos de lesa humanidad. Hablan de amnistía, pero se hablaba de amnistía en diferentes términos por parte de ese acuerdo de las FARC con el gobierno del presidente Santos, y la amnistía a la que le da cabida en este caso el Centro Democrático en la voz del expresidente Álvaro Uribe, es decir, la considera, pero en otros renglones
elecciones. Estos puntos serán discutidos y tendrán que ser así tratados, pero han sido muy claros en las dos partes, en la parte del presidente Santos y del expresidente Álvaro Uribe, que no solamente la voz del Centro Democrático, y el no es solamente del Centro Democrático, hay muchas organizaciones y también un gran reclamo por parte de las víctimas de este conflicto que no se sintieron representadas en su totalidad. Es decir, hubo representación de una parte que incluso viajó a La Habana, que se reunió, tuvo la oportunidad de hablar de frente y pedir explicación por los seres queridos que les fueron arrebatados y les fueron secuestrados, les fueron asesinados, particularmente el caso de los diputados. Pero hay otro amplio sector que está siendo representado por senadores y que está siendo representado por una confederación, la Confederación Nacional de Víctimas, que dicen no tuvieron ningún tipo de representación. Estas son otras voces que tendrán que sentarse, que el mecanismo que se establezca por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por parte del Centro Democrático, que tiene mayor peso en el aspecto del no, tendrán que buscar los mecanismos de inclusión y de integración. Se están buscando ya las representaciones. Escuchábamos hace unos minutos en la entrevista que tuve con el expresidente Uribe quiénes serán los representantes por parte del Centro Democrático, pero aún no hemos escuchado precisamente las representaciones que vendrán desde ese lado de las víctimas, desde la Confederación. Y otro de los temas, el tema de la representación política, Carmen, esto ha causado gran molestia hacia el interior del Centro Democrático, también del lado de la Confederación de Víctimas y también en un amplio sector de los colombianos. El que no puedan tener acceso a esta participación política a los niveles en los que se estaba proyectando a través de este acuerdo al que han dicho no los colombianos. Es decir, la pregunta que siempre estaba en el aire, llevar o dar la oportunidad de llevar a un alias Timochenko a la presidencia de Colombia era algo que muchos colombianos rechazan en su totalidad, era algo que se hablaba como una posible realidad, era algo que expresidentes como el expresidente Gaviria lo mencionaba y decía, bueno, en un país democrático tendría que darse esa oportunidad. Esto era muy mal visto y causaba mucha molestia. Pero vamos a escuchar, si quieres, Carmen, una de las reacciones del expresidente Uribe precisamente al triunfo inesperado, hay que decirlo y subrayarlo, del no aquí en Colombia en el plebiscito el día de ayer. Cuando ganó el no, supe que estamos en un momento difícil, pero también sentí algún descanso porque dije, para mi patria habría sido más difícil que gane el sí, que estas 297 páginas de acuerdo con la FARC, el grupo de narcotráfico en coca más grande del mundo, quedaran en la Constitución colombiana. Hoy por lo menos podemos decir que esas 297 páginas no subieron ayer a la Constitución colombiana. A la expectativa ahora, Carmen, de si se podrá ver en algún momento otra fotografía histórica. Primero vimos la del presidente Santos dando la mano a Timochenko. ¿En qué momento se podrán sentar entonces el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos? No lo sabemos. ¿Cuánto durará esta nueva búsqueda de la paz? Tampoco. Esas son las dos preguntas más grandes que hay en ese momento aquí en Colombia. Obviamente ya con la definición del plebiscito. Carmen, regreso allá contigo a México. Seguro que sí, Fernando del Rincón, pues una encrucijada para Colombia, indudablemente. Gracias por estar aquí, nos mantenemos en contacto contigo. Gracias esta noche por compartir lo que es esta cobertura especial que has tenido y tienes en Colombia. Hasta la próxima, Fernando, estamos en contacto. Estaremos esta noche también hablando con el expresidente Andrés Pastrana. Después de la pausa, regresamos con él. La semana pasada lo escuchamos defendiendo el no. Ahora que ha sucedido lo del domingo, escucharemos qué tiene que decir. Volvemos con él. Como lo dije anoche, el país necesita unidad. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto daño nos hace. Por eso recibo con entusiasmo la designación de 3 voceros del Centro Democrático para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz.
Bueno, después de este cardíaco resultado del domingo por el no en el plebiscito colombiano, efectivamente las voces que se han escuchado en las últimas horas son conciliatorias, son voces que hablan de un acuerdo posible y deseable. La oposición incluso ha llamado a una unidad nacional, ha llamado de unidad nacional desde luego, y tanto Santos como el líder negociador de la guerrilla, Rodrigo Londoño Timoshenko, bueno, han hecho declaraciones a lo largo de las horas que han colocado una dimensión distinta a la que en alguna parte del debate se perfiló de si había un no, entonces regresarían a la guerra. Parte de lo que Andrés Pastrana, el expresidente colombiano, nos dijo en su análisis hace unos días, abogando por el no, utilizó el expresidente Pastrana un símil para hablar de Juan Manuel Santos y Donald Trump, hablando de que Santos estaba jugando con el miedo, precisamente con una expresión de esta naturaleza. Pues resulta que el no ganó. Expresidente Pastrana, gracias por estar aquí de nuevo para el análisis en el día después, en este momento donde estamos en el mundo siguiendo de cerca, paso a paso, esta encrucijada colombiana, como decíamos hace unos minutos. Bienvenido nuevamente a CNN, buenas noches. ¿Cómo ven las cosas? Muy buenas noches, Carmen, y gracias por invitarme de nuevo. Creo que buena parte de la charla que tuvimos hace algunos días coincidimos en lo que fue el resultado del día de ayer. Como usted dice y como decimos, y yo he venido insistiendo, Carmen, que el sí, la derrota de sí el domingo y el triunfo del no es el triunfo de la guerra en Colombia, es el triunfo de la paz, por el contrario. El pueblo colombiano salió a decirle al presidente Santos y a Timoshenko, no nos gusta el acuerdo, queremos un acuerdo de verdad dentro de la Constitución y de la ley, volvamos al cauce constitucional y hagamos un acuerdo que nos permita una paz verdadera y perdurable. Andrés Pastrana, ¿cómo definiría los puntos concretos que deberían estar en la mesa o que ya se empiezan a poner en la mesa para construir una nueva posibilidad? ¿Cuáles son exactamente los asuntos que se ponen en la mesa y las posibilidades reales de que las FARC pudieran aceptarlos? A ver, yo creo que como ahora lo estaba diciendo Fernando El Rincón, dentro del no hay distintas tendencias, no es solamente el centro democrático. Y por eso, perdón un paréntesis aquí Carmen, frente a lo que acaba de poner usted el presidente Santos, que hay que acabar con las rencillas y con los rencores. Qué bueno. Y desde aquí yo le digo al presidente Santos, ojalá invite mañana tal vez a desayunar, ya no se pueda, pero por lo menos a almorzar al presidente Uribe, para que puedan sentarse los dos a charlar sobre el futuro de Colombia. Yo creo que esto es muy importante. Segundo, ¿de verdad que eso? ¿Cree que eso pueda pasar? Tiene que pasar. Un segundo solamente. ¿Cree que puede pasar eso? ¿Uribe y Santos sentados mañana, por ejemplo? Pero ¿por qué no? Por eso le digo al presidente Santos, baje la guardia, presidente, invite al presidente Uribe, invítelo a desayunar, invítelo a almorzar, y estoy seguro que se podrá hablar sobre el futuro de Colombia. Eso es lo que esperamos nosotros los colombianos. Segundo, había dos temas, Carmen, recuerda que los analizamos en profundidad la semana pasada. El tema de la justicia, ese es el corazón de la negociación. Se habla de la impunidad, yo me recuerda usted a todo el tribunal que no está de acuerdo a un tribunal externo que se conformara en Colombia para juzgar a colombianos, y el tema del narcotráfico, que sigue siendo lo principal, el tema del narcotráfico que tiene que estar de nuevo en la mesa de negociación para hablar de verdad, toca hablar de justicia, reparación y verdad, y ojalá puedan llevarse estos temas como aspiramos los colombianos. Está el tema de víctimas por otro lado, Fernando también lo ha dicho, las víctimas tienen que estar representadas. Hay un grupo que lideró el no muy, pero muy importante, que es un grupo de juristas, de antiguos magistrados de las altas cortes de Colombia, que hicieron reparos al tema de la justicia, pero también tienen propuestas que deberían estar involucrados. Hay algo importante, el discurso del domingo, Carmen, del presidente Santos, que es muy curioso. Es la primera vez en 7 años que el presidente Santos habla de que la paz es de todos los colombianos. Nunca. Es curioso, nunca en 7 años Santos se refirió al tema de la paz como de todos los colombianos. Cuando pierde el domingo en el referendo, el presidente Santos dijo, vamos a buscar esa paz todos los colombianos. Y usted recuerda, Carmen, que yo se lo dije también, porque es el sentir del país, presidente, convoque a los colombianos y afortunadamente esperamos que eso suceda a partir de ahora.
¿Quién llevará la batuta de este proceso después del no? ¿El presidente Santos? ¿La oposición con Uribe? ¿Usted en este momento también apostando por una definición de esta naturaleza? ¿Cómo se redistribuye? ¿Cómo queda el mapa político de Colombia después de este plebiscito? A ver, si hablamos del mapa político, el gobierno está absolutamente golpeado. Yo creo que ha perdido la gobernabilidad del presidente Santos. Se le cae el proceso de paz, no lo aprueba el pueblo colombiano, no considera que es un buen acuerdo. Hay en estos momentos una situación económica muy difícil, Carmen. El presidente va a tener que presentar una reforma tributaria que va a golpear a la gente más pobre de Colombia, a los más necesitados, a la clase media. Esa reforma puede correr peligro en el Congreso por la falta de gobernabilidad del presidente. Segundo, si ya nos referimos al tema de la paz, yo soy un gran respetuoso de la institucionalidad y de las instituciones. Es el presidente Santos el que tiene que conseguir, porque así se lo da ese mandato la Constitución, el que tiene que seguir dirigiendo la paz. Es responsabilidad del presidente convocar al país y de la misma manera dirigir y orientar el equipo de negociación. Pero esa es una responsabilidad, Carmen, de acuerdo con la Constitución colombiana, que solo está en manos del presidente de la República. Uno nunca sabe, presidente Pastrana, qué pasaría si Juan Manuel Santos y Timoshenko llegaran a ganar el Premio Nobel de la Paz en estos días. Bueno, la verdad es que se cayó la paz. Es decir, lo que sucedió ayer en Colombia es que no hay acuerdo de paz. Cualquiera de las situaciones que se presente es tristemente para el país, no para el Premio Nobel de Santos. Lo que pasó fue que se cayó la paz en Colombia. Hoy no hay acuerdo de paz. Y lo que yo he venido insistiendo, Carmen, ¿qué va a hacer la canciller? Yo creo que la canciller de Colombia hoy debe estar recorriendo el mundo recogiendo un acuerdo que no fue aprobado. Imagínense lo que sucedió. Hacen venir al secretario de Naciones Unidas a decirle que se había firmado la paz en Colombia y ese acuerdo no se refrendó. Van al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta directrices muy claras para mandar una misión a Colombia, para saber cómo y de qué forma puede actuar las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad hoy se encuentra que no hay acuerdo. La Unión Europea igual, que estuvo respaldando un proceso, le vendieron la idea de que la paz estaba hecha y no estaba hecha. El pueblo colombiano no aceptó. El Santo Padre lo oyó el jueves pasado diciendo que había que votar por el sí, el Santo Padre y la Iglesia Católica, que vendría a Colombia si ganaba el sí. Y hoy las noticias que nos dicen es que el Papa canceló la visita a Colombia. Entonces aquí hay un tema internacional muy complicado. Como decimos en Colombia, Carmen, aquí ensillaron antes de traer las bestias. Y entonces ahí hay una situación muy, pero muy complicada. No hay acuerdo de paz. ¿Qué es lo que estamos proponiendo la oposición? Recojamos el acuerdo, revisemos el acuerdo, miremos el acuerdo, aportemos al acuerdo, a ver si de verdad logramos un acuerdo que nos traiga una paz duradera en Colombia. Pues todo ese proceso lo seguiremos de cerca, Andrés Pastrana. Le agradezco nuevamente que podamos comunicarnos de México a Colombia. Sigamos en contacto y en comunicación con esta audiencia. Gracias esta noche por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, a ustedes y a todos los amigos de México y de América Latina. Gracias y buenas noches. Después de la pausa regresamos con más, entramos en la parte final. Entramos en la parte final y agradecemos este comentario que nos ofrece Marco Palacios, investigador del Colegio de México. Ya habrá oportunidad, Marco, de platicar más ampliamente, pero después de este domingo del no y de lo que hemos escuchado, ¿qué piensas de lo que está pasando en tu país, en Colombia, en estos momentos? Cuéntanos, Marco, adelante, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Bueno, mire, muy brevemente, me parece muy deprimente tanto que el no haya ganado. Yo hubiera querido que hubiera ganado el sí, naturalmente, pero bueno, ganó el no, y eso sí tiene efectos políticos muy profundos y la salida no es de ninguna manera fácil. Segundo, oyendo a estos ciudadanos expresidentes,
me parece que lo que comienza en Colombia es la posición para las elecciones del año 18. Ellos están ya tomando posiciones y comenzó de hecho la campaña electoral, porque con la paz y con la guerra han jugado estos señores de las élites del poder. En tercer lugar, lamento mucho que haya una visión tan sesgada de las víctimas. Las víctimas son en primer lugar 8 o 7 o 8 millones de campesinos, de familias campesinas muy pobres, desplazadas, de las que nadie habla. Y curiosamente, en las zonas de desplazamiento campesino y en esas zonas donde han logrado volver, una vez que los paramilitares desaparecieron de esas zonas, votaron abrumadoramente por el sí. Entonces todas esas son cosas que hay que entrar a mirar, hay que verlo con cuidado. No me extraña para nada la falacia de que ese acuerdo tan delicado, tan difícil, que gastó tantos años, 4 en La Habana y 2 años antes, de una manera informal y secreta, que ese que era lo mejor que se pudiera, se diga ahora que es inconstitucional, cuando de hecho la Corte Constitucional en su sentencia, donde fijó los límites de esto, los marcos, etcétera, lo ha dicho, donde todas estas demandas leguleyas de que no era legal fueron desechadas por los altos tribunales de Colombia, y ahora resulta que entonces estamos rescatando la Constitución. No, lo que estamos rescatando, particularmente estos señores, es el poder político para el año 18 y comenzar a realinear el país en el año 18, y por eso hablan del tema económico, del tema educativo y una gran cantidad de temas, y no se dan cuenta de que realmente es sumamente serio que hayan apoyado eso y que tengamos un no en un plebiscito. Ese es el tema. Marco, hablemos de hablar más ampliamente. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima. Y a usted, gracias. Hasta mañana.